Bueno, el siguiente vídeo que nos disponemos a tratar se desarrolla sobre el periodo de la Restauración Borbónica que se inicia en el año 1874. Hemos visto en otros vídeos que el periodo del sexenio democrático en España se acaba agotando y se opta, tanto política como socialmente, por una restauración al modelo anterior. ¿Qué modelos existía anteriormente? Una monarquía constitucional. Y por tanto, una restauración, como ya hemos visto en historia, es un proceso bastante complejo. Incluso se puede decir que en historia las restauraciones no existen. Se intenta volver al pasado, pero eso no puede a un sistema político anterior, a un sistema social anterior, pero eso siempre crea tensiones que nunca se pueden llegar a resolver. La historia siempre es más avanza y es progresiva y no puede retroceder. Por tanto, es algo bastante contradictorio. Sí que encontramos en el año 1874 con el pronunciamiento del general Martínez Campos y la vuelta a esta restauración monárquica en la figura de la dinastía de los Borbones, no ya Isabel II, pero sí su hijo Alfonso XII. ¿Qué quiere decir esta restauración? La podemos establecer desde este mismo año en que se produce la restauración hasta aproximadamente 1923, en el que empieza la dictadura de Primo de Rivera, y por tanto tendríamos dos reyes que se establecen en el tiempo durante esta restauración, Alfonso XII y Alfonso XIII, hasta la restauración hasta que termina la restauración y empieza la dictadura militar. Dicha dictadura también desde el año 1923 también se mantiene el reinado de Alfonso XIII, pero es un periodo histórico completamente diferente. Y nosotros en este vídeo nos vamos a centrar desde la restauración hasta finales del siglo XIX con el desastre de 1898 que desencadena ya la crisis de este sistema de la restauración. ¿Qué se caracteriza este sistema de la restauración? Concretamente se vuelve a una monarquía constitucional con un sufragio censitario. En las elecciones se establece mediante un sufragio censitario hasta el año 1890, en el que se decide optar por un sufragio universal masculino. Debemos tener en cuenta que durante el sexenio democrático ya se había ensayado en España lo que es el sufragio universal masculino, pero con esta restauración llega hasta tal punto la restauración que se vuelve a un sufragio censitario, hasta que luego ya se elimina en 1890. Consecuencias o características fundamentales que tenemos en esta restauración borbónica es, sobre todo, obra del político, uno de los principales políticos de la historia de España, como es Cánovas del Castillo, que busca la restauración del rey, de la monarquía, en la figura de Alfonso XII, un monarca que no está acusado por los escándalos, ni la corrupción, ni la intromisión en política que había tenido su madre Isabel II. Por tanto, es un monarca nuevo en el que se puede configurar una nueva monarquía en España, aunque sea heredera de la antigua monarquía borbónica. Y por tanto establecen un sistema bipartidista prácticamente perfecto. ¿Qué quiere decir un sistema bipartidista? En que hay dos partidos principales. Sí aparecen otros partidos, sobre todo al final del sistema de la restauración, pero apenas tienen influencia en la política española. ¿Y por qué característica? Porque se adultera el voto y se amaña el voto en esta época. ¿Qué quiere decir? Que los dos partidos principales, el partido conservador, liberal conservador, dirigido por Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal Progresista de Mateo Praxedes Sagasta, se turnan en el poder. Cada X tiempo, puede ser cada 3, cada 4 años, se van turnando en el poder. Y si primero ha gobernado el conservador, luego le toca al liberal y así sucesivamente. ¿Qué debemos tener en cuenta en la tipología de los nombres de dichos partidos? Los dos son liberales, pero uno acaba teniendo el nombre de liberal, partido liberal, que sería el de Sagasta, y el partido liberal conservador, aunque solo se denomine conservador, al de Cánovas del Castillo. Tienen sus diferencias ideológicas. Puntos en común, que también puede ser, continúan las familias políticas que han desarrollado durante todo el siglo XIX. El conservador es más o menos similar, a una estructura similar y un apoyo sociológico similar al que había tenido el liberal moderado, el antiguo liberal moderado del reinado de Isabel II,
y el Partido Liberal de esa acta mantiene la tradición y el apoyo sociológico que podía haber tenido el Partido Liberal Progresista. Cambian de nombre, pero estos partidos de élites, no son partidos políticos como lo entendemos en la actualidad, estos partidos de élite sí pueden mantener la tradición, tanto uno de los moderados como los otros de los progresistas. ¿Qué ocurre? Puntos a favor son, creen en una monarquía limitada por una constitución, creen los dos al principio en un sufragio censitario, aunque los liberales opten por el sufragio universal y al final se acaba optando por el sufragio universal en 1890. Y son partidos de élite, son partidos burgueses. Creen en el liberalismo económico, tienen sus peculiaridades unos y otros, algunos son más proteccionistas, otros son más librecambistas, igual que pasaba. Las familias de las que vienen, las familias políticas de las que vienen del siglo XIX. Y ambos se turnan en el poder, alterando y adulterando las elecciones mediante varios sistemas. Pucherazo, el sistema de cacique. El sistema de cacique, por ejemplo, consiste en el que las élites sociales y políticas, sobre todo en el mundo rural, designan al candidato que debe salir. Y el líder o el cacique apoya a un candidato, o a veces ese mismo líder o cacique, que es el gran latifundista de la zona, es ese mismo candidato que va a salir por las circunscripciones provinciales. Y las elecciones están amañadas. Muchas veces lo que suele pasar, el otro método electoral que se desarrolla en la época es el encasillado. Quiere decir que ya se sabía qué candidato va a salir y se amañan las elecciones para que salga el candidato que ya estaba preestablecido. ¿Qué ocurre muchas veces? Que, imaginaos, si gobiernan los conservadores, el rey destituye al gobierno conservador, le hace dimitir y pone a un gobierno de los liberales. Y es ese gobierno, el de los liberales, el que desarrolla las nuevas elecciones y convoca nuevas elecciones totalmente amañadas para que gane el partido que está gobernando. Por eso gobierna siempre el partido que gobierna. Gana las elecciones el partido que está gobernando. Quiere decir que, como hemos dicho antes, el rey destituye a un gobierno que ya está agotado, impone un nuevo gabinete del partido contrario y es ese gabinete el que convoca las elecciones y las amaña para que salgan sus candidatos. Siempre hay un pacto entre los liberales y los conservadores, tanto de Cánovas como los de Sagasta, para tener un cupo mínimo, que aunque se amañen las elecciones, siempre el partido que va a quedar segundo tenga una amplia representación, no tenga mayoría absoluta, pero sí tenga una amplia representación. Y el sistema funciona y da un amaño electoral y quizás cierta estabilidad a la sociedad española que no había tenido durante el ensayo democrático del sexenio democrático justamente anterior. Tenemos una nueva constitución, la de 1876, en la que se establece todo el desarrollo legal de esta nueva monarquía constitucional de la historia de España que se extiende hasta ya la segunda década del siglo XX. Ya hemos hablado de varios fraudes electorales, el pucherazo, el encasillado, que constituyen el fraude electoral en esta época y es la característica fundamental. Tenemos también movimientos regeneracionistas que buscan acabar, sobre todo a finales del siglo XIX, con este sistema corrupto y que España avance hacia una verdadera democracia. Y un factor que viene a cambiar todo el panorama político español en esta época es el desastre de 1898. Quiere decir la guerra de España contra Estados Unidos por la zona de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas, que siguen buscando su independencia. El movimiento independentista cubano y en Filipinas se sigue desarrollando. Incluso se mantiene la guerra y es una sangría constante para España. ¿Qué ocurre? Que en este contexto en el que las grandes potencias europeas a finales del siglo XIX, por mediación de las nuevas teorías del positivismo, del darwinismo social, del colonialismo, buscan tener cuantas más colonias mejor. Y España, en el momento en el que está más desarrollado el colonialismo, España, que había sido el gran imperio del siglo XVI y del siglo XVII, pierde sus últimas colonias, incluso enfrentándose a una nueva potencia que había sido antiguamente colonia, como es Estados Unidos, y pierde sus colonias en Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y esto es una afrenta, es una crisis del sistema
y del sentimiento patriótico español. Una crisis que desencadena gran parte de críticas sociales, críticas en el ejército y críticas políticas, y se culpan unos a otros. Tanto el ejército culpa a los políticos como los políticos de la Restauración culpan al ejército. Y desarrolla una crisis del nacionalismo español. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hay un nacionalismo unitario, un nacionalismo que logre unificar a una nación, aparecen los antiguos regionalismos periféricos que había en Galicia, que había en el País Vasco y que había en Cataluña, empiezan a desarrollarse y se transforman y evolucionan hacia un nacionalismo. Ante la crisis del nacionalismo centralista español aparecen nuevos nacionalismos como son nacionalismos periféricos, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña. Al principio esos regionalismos de ideología romántica que se basan en la lengua, en la literatura, van evolucionando ante esta situación por la crisis social que desencadena el desastre de 1898, aparecen fuerzas nacionalistas, el PNV, o fuerzas regionalistas en Cataluña, que se agrupan a principios de Solidaridad Obrera y también la Liga Regionalista, que buscan no solo ya cierta autonomía, que era lo que demanda el regionalismo, un regionalismo demanda autonomía para su región, sino ya una transformación hacia un nacionalismo en el País Vasco y un nacionalismo en Cataluña. Y hasta cierto punto van condicionando la historia de España, que buscan facciones más radicales dentro de esos movimientos, buscan la independencia de esas regiones españolas con respecto eh, del Estado español. La estabilidad que había traído después de la restauración borbónica, después del experimento democrático de la Primera República y de la monarquía de Amadeo, que se engloban en el sexenio democrático, se rompe en 1898, que es el detonante de la política española y de la inestabilidad política española que acompaña durante la primera mitad del siglo XX. Y estas son las pinceladas principales que podemos tener en cuenta tanto durante el reinado de Alfonso XII como Alfonso XIII y el desarrollo del mismo dentro de lo que se conoce como el periodo de la restauración borbónica.